Muy buenos días, Luz y Sal. Soy Armando González. Bienvenidos a esta nuestra última lección de la historia de la salvación con la lección 47, que con esta hermosa panorámica despedimos y con el título de La Divina Institución. ¿De quién estamos hablando? Obviamente de la Iglesia y no particularmente de la Basílica, sino de la Iglesia, entendámoslo, creo que lo hemos recalcado mucho, es más allá del templo, es más allá de la jerarquía, es todo el conjunto de creyentes y aquellos que están en el trabajo, que están en el proceso de santificación junto con Dios mismo. Y dentro de ellos, pues espero que contar con todos ustedes y que también yo me cuente entre ellos, considerando que esto es un proceso, pertenecer a la divina institución. Y no quiero seguir adelante sin antes reconocer el gran esfuerzo que hemos este, recibido de parte de ustedes al hecho de que hayan persistido en estos 47 domingos que a lo largo de este año se han venido dando y pues espero que este esfuerzo les haya enriquecido, los haya fortalecido espiritualmente y que continuemos, que esto solamente sea el principio, el primer año de muchos. Comencemos. Pues bien, vamos a hablar de la iglesia, de esa comunidad santa con la que Jesús comenzó con aquellos 12 apóstoles, pero que no se limitó a ellos. De hecho, son los principales, pero hubo más apóstoles, hubo más gente seguidora de Jesús, hubo mujeres que evangelizaban en tiempo de Jesús, pero pues los tiempos no eran muy halagüeños con las damas porque era una época en la que la mujer todavía no ganaba todos los derechos que ahora ya tiene, así que ha sido una reivindicación que a lo largo de la historia ha permitido rescatar su presencia al igual que la de todo el conjunto de los seres humanos que han trabajado por esta comunidad que es la Iglesia. Pues bien, ya hemos revisado en las lecciones 8 y 9 sobre las instituciones con las que Yahvé dotó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Te acordarás que se habla de la institución del sacerdocio, pero no el sacerdocio actual, el de la realeza y el de la profecía. Según estas funciones, el pueblo de Israel podría llegar a un proceso de formación, de estructuración de lo que va a ser más adelante la institución de instituciones. Y esta institución llegó con el mismo Jesucristo, que es el que nos la da como una nueva institución para el Nuevo Testamento. Y esta es la Iglesia. Esta nueva forma de estructurar la relación de Dios con la humanidad a través de esta comunidad, eh, la colaboración es parte importante. La colaboración entre las personas al lado de Dios para poder llevar adelante esta relación tan estrecha en la que los seres humanos nos ayudamos unos a otros para tratar de alcanzar la santidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso decimos que con esta institución se sigue colaborando, trabajando para ese acercamiento entre Dios y la humanidad, pero de un modo mucho más intenso y más perdurable y está llegando obviamente hasta nuestros días. Esta iglesia que tú y yo vivimos es aquella de la que es esta que procede de esa iglesia fundada por Jesucristo. Tanto, podemos decir que es una herencia que perdura, una herencia que, a diferencia de cualquier otra institución humana, pues ha perdurado. Y miren que ha estado a punto de perderse, de desaparecer, de verse arrasada por las guerras, por las ideologías, por las divisiones internas,
inclusive por otras religiones que han querido aplastarla, pero pues la promesa de Dios prevalece. Y es la idea de que Dios no va a permitir que se le destruya, sino hasta que Él llegue y la llene a plenitud. Pues es en la iglesia donde Jesucristo, Dios, deposita toda su confianza en la humanidad para que la perpetúe al darle autoridad a los apóstoles. Es decir, Jesucristo nos deja y quedamos a cargo de la iglesia de la mano de Dios Espíritu Santo que la sigue guiando, pero ya de forma espiritual. Y en esta iglesia en la que el Papa, los obispos, nuestros sacerdotes, pero sobre todo nosotros como laicos, estamos al pendiente de lo que Dios tiene que decirnos, de lo que Dios quiere llenarnos, ¿no? Para eh, llenarnos de esta espiritualidad, de esta riqueza que nos va acercando cada vez más a Él, siempre y cuando nosotros queramos. Esta herencia y responsabilidad de la Iglesia persiste hasta nuestros días y está a cargo del Papa y los obispos, pero habría que decir también que está a cargo también de nosotros como laicos, porque si bien la jerarquía es importante, es necesaria y es la que también guía Escuela de Pastoral, somos nosotros los laicos los que formamos la parte mucho más activa, el frente de batalla de la Iglesia para combatir al pecado, combatir eh, el ateísmo, combatir la confusión, el error y la mentira que prevalecen en el mundo a través de la luz del Evangelio. Y es ahí donde esta herencia también se vuelve una responsabilidad, porque no se trata de decir que yo ya tengo mis credenciales por pertenecer a la iglesia y no tengo que hacer más, al contrario, es un honor pertenecer a la iglesia, pero también es una responsabilidad que debo resolver para mis demás hermanos. Es decir, también ser parte de ese proceso evangelizador que lleva a Cristo a todas partes. Este delegar la autoridad se consigue por la imposición de las manos, como signo sensible de la recepción invisible del Espíritu Santo. Y esto es parte de los sacramentos que también se dan dentro de la Iglesia. Por supuesto, por eso y por muchas otras cosas más, como la tradición, sabemos que esta Iglesia es la encargada de seguir, eh, seguir a Jesucristo, seguir en este proceso de formación, en esta Iglesia peregrina que va transformando y va transformándonos para hacer la iglesia que nos lleve al cielo, al reino de Dios, al reino perfecto donde Dios está esperándonos. Pero para eso tenemos que caminar y perfeccionarnos. Es por ello que es una iglesia apostólica, es decir, que su herencia viene de los apóstoles, no ha sido inventada por un sueño mágico, por la revelación de un ángel caído, por la aparente omisión de Dios que se le olvidó decir algo. No, 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 no. Todo eso podemos dejárselo a a los principios de las iglesias protestantes y sectas protestantes que así han sido fundadas. No, la iglesia de Jesucristo nos viene desde los apóstoles. Por eso decimos que es apostólica, porque recibe de ellos directamente el encargo de evangelizar al mundo. Obviamente el encargo viene de Jesucristo, pero como los mismos apóstoles no podían tampoco ser eternos, tenían que delegar este encargo a más personas para seguir trabajando por el Evangelio. Y es así que se ha ido delegando de generación en generación hasta nuestros días. Por eso decimos que el Papa es el príncipe de los apóstoles
y San Pedro fue su primer papa. Pero esto, pues vamos a continuar teniéndolo hasta que Dios lo permita. Y lo que sabemos es que no habrá fuerzas ni del demonio ni de los otros seres humanos que quieran destruirla. Sí, podrán hablar mal de nosotros, podrán intentar este, recluirnos, encarcelarnos, como pasa en muchos lugares del mundo donde la iglesia es perseguida todavía en el siglo XXI. Podrán inclusive asesinarnos o intentar asesinarnos, como ya lo han hecho con el Papa y con muchos religiosos que trabajan en las comunidades más alejadas y más pobres de México y del mundo. Pero la iglesia persiste y sigue a pesar de que no consigue crecer como nosotros necesitamos que crezca, a pesar de tantos enemigos que se ha hecho, porque el demonio y las personas confundidas pues la tienen como una carga, como algo que debe desaparecer. Pero en fin, gracias a esa herencia apostólica sabemos que esta iglesia va a perdurar a pesar de nosotros mismos, a pesar de los graves problemas por los que atraviesa internamente la propia iglesia, porque esta iglesia es santa, cosa que no hemos dicho aquí, pero será parte de otro de las lecciones, y es santa no por nosotros, sino porque en ella está Dios Espíritu Santo guiándola, protegiéndola y orientándola. Y aquí queda un pequeño paréntesis con respecto a esta iglesia que tiene al menos 4 mandamientos con los cuales pues podemos sentirnos parte de ella y con los cuales podemos también alcanzar la redención de nuestros pecados y la santificación. La primera es la de la santificación de las fiestas, es decir, que tengamos presente los momentos para celebrar a Dios en sus diferentes festividades. Navidad, Semana Santa, Pascua, la festividad de los santos, en fin. Hay tantas festividades que debemos recordar y reconocernos por nosotros mismos como católicos, como cristianos. Dentro de estos mandamientos, por supuesto, está el de preservar el ayuno en días de guardar, que son prácticamente en tiempos de la Semana Santa, cuando se nos pide, pues se decía antiguamente no comas carne, ¿no? Porque era el sentido de que pues, era un lujo comer carne, era algo que se nos permitía sentir que era un día cualquiera, ¿no? Y la costumbre del ayuno, pero el ayuno santificador, no el ayuno para conservar la línea por vanidad, lo cual no necesariamente tiene que ser malo, pero el ayuno para mortificar la carne en función del espíritu también es una buena costumbre que se ha estado perdiendo, pero que debemos considerar también como un mandato digno de poder seguir cuando sea posible. Recordando que, por ejemplo, los enfermos y los niños y los ancianos no están obligados para no causarles ningún daño, ¿no? Ninguna atentado a su salud. Quizás el mandamiento más importante de la Iglesia es el de recibir la Eucaristía, al menos durante el año, durante la Pascua de Resurrección. Es decir, la misma Iglesia reconoce la necesidad de que estemos en gracia con Dios y para ello obviamente requerimos también del sacramento de la confesión para poder estar en condiciones de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y un último mandamiento de la iglesia, pero no el único, es el de ayudar al sostenimiento de la misma iglesia. Esto significa que cuando des tu aportación en la misa, pues no des lo que te sobre, no des 5 centavos, de algo que verdaderamente te haga ser parte de esta iglesia. Recuerda que todos los templos están hechos para ti, para mí, para todas partes, para todas las personas. Tú tienes el derecho de pasar, de ir a la iglesia de la basílica, a la iglesia más rica en Polanco, a la iglesia más pobre de la colonia más abandonada, y serás bienvenido, porque en todas es el mismo espíritu, es la misma iglesia, es la misma herencia apostólica. Y es en esta
iglesia como institución jurídica, es decir, que también tiene una presencia física, una presencia inclusive como Estado, porque sabrás que el Estado Vaticano es un pequeño país reconocido, pero cuya influencia tiene que buscarse dentro de la espiritualidad más que dentro del aspecto físico y material. Es en esta iglesia donde nosotros estamos formando parte, trabajamos por ella y estamos buscando la manera de ser más eficientes para que el Evangelio llegue a todas partes y para que sea motivo de santificación para nuestros hermanos. Pues bien, este es el tema con el que comenzamos, lo que sería la última lección de este primer curso de Escuela de Pastoral y que vamos a rematar este resumen. Tiene 5 puntos. El número 1 dice que la Iglesia es una institución divina y por ello es perfecta. Perfecta porque ahí está Dios. Pero también es pueblo de Dios porque por estar unida a la humanidad de manera este, también muy de la mano con esta iglesia y viene desde el Antiguo Testamento para proyectarse a la vida eterna. Es decir, es una institución en la que la humanidad y Dios tienen cabida. Es santa porque y perfecta porque está Dios y también eh, pertenece o es el pueblo de Dios porque todos podemos formar parte de ella. Ahí sí, ello depende de la voluntad individual, pero estamos todos invitados. Y su presencia ya viene prefigurada desde el Antiguo Testamento, es fundada y consolidada con Jesucristo, pero se proyecta a la vida eterna, es decir, es el reino de Dios en proyecto, es decir, que se está trabajando y en la que tú y yo somos obreros para que algún día sea realidad. Número 2. Jesús dejó a los apóstoles y a la iglesia la responsabilidad de llevar el Evangelio al mundo. Es en esta responsabilidad que pues no solamente se está hablando de la jerarquía como los apóstoles, está hablando de los laicos, personas comunes y corrientes que aparentemente no queremos nada más, no queremos más cargas más allá de ser papás de familia, ser seres laborales, ciudadanos, como que ya no nos interesa tener más trabajo. Y peor tantito cuando es un trabajo en el que no vamos a ganar nada en lo económico, nada en lo material, pero sí queremos ganarnos el cielo, ¿no? Ni más ni menos. Esa es la invitación y esa es la responsabilidad de pertenecer a la iglesia junto con los apóstoles y las descendientes de los apóstoles, por supuesto. Número 3. Evangelizar implica también profundizar sobre la propia fe dejada por Jesucristo. Esto es muy importante. Si creemos que la evangelización implica hablar de Jesucristo por primera vez, como cuando hacemos con los niños en la catequesis, estamos un poco equivocados, si no es que mucho. La evangelización es un proceso continuo y te habrás dado cuenta que a lo largo de estos 47 lecciones encontrarás o has encontrado información que a lo mejor no sabías, que manejabas en misa, pero que pues se lo dejabas a entender al sacerdote y que no esperabas tú tener acceso a esa información. Necesitamos evangelizar, pero también necesitamos actualizarnos y profundizar nuestro propio evangelio personal. Es decir, necesitamos estar más estrechamente reunidos a la Iglesia y unidos a Jesucristo. Número 4. Para ello debemos conocer nuestras cualidades y habilidades porque con ellos permite saber de qué forma enriquecemos a la Iglesia. Sí, el hecho de saber qué carismas tenemos
nos va a dar la posibilidad de entendernos como personas, pero también saber qué podemos ofrecer a nuestros hermanos. No todos podemos ser catequistas, no todos podemos ser sacerdotes o religiosos o misioneros, pero ¿qué hay de nosotros cuando somos, yo les he dado mucho este ejemplo, somos jardineros, un oficio tan bonito y tan interesante, pero ¿cuándo has visto un jardinero que quiera ofrecer su trabajo al templo de su comunidad, por ejemplo, ¿no? O al carpintero que tiene derecho también a su sueldo, pero ¿qué ha hecho por su templo, ¿no? De la misma forma, pues los sacerdotes requieren casullas, necesitan vestimenta, el altar necesita mantos especiales. ¿Cuánta mujer no le encanta la costura, el vestido? ¿Y qué hay de la aportación de quienes saben hacer este trabajo tan bello en favor de la iglesia? Es por eso que en el número 5, además de conocernos, la iglesia necesita que seamos seguidores activos en su misión. Es decir, no solamente el hecho de que me encuentre con fulanita o sutanita que son excelentes costureras, sino que esa capacidad, esa habilidad de costura la apliquen activamente en favor de la iglesia, en favor de la vestimenta de los sacerdotes de su comunidad. Esto es un ejemplo. Podrían haber más cosas. ¿Qué hay de las personas que saben de un oficio de carpintería, de herrería, de electricidad, que pudieran generar eh, pues como cursos para los jóvenes desempleados que dentro de la iglesia pudiera ayudar a darles trabajo, ¿no? O de los muchachos que están en problemas de drogadicción, de problemas familiares, y que hay de los psicólogos que pueden ayudarlos, ¿no? De forma altruista para que salgan adelante. Bueno, insisto, hay que conocernos y también hay que actuar en función de esas cualidades, de esas habilidades. ¿Te das cuenta cómo el hecho de pertenecer a la iglesia no es solamente rezar? Termina por convertirse en algo así como volverse ciudadanos del mundo en donde nos interesamos por nuestros hermanos en función de que estos hermanos son la imagen de Jesucristo al que queremos amar y amar de verdad, de forma activa. Y eso solamente se consigue desde nuestra postura cristiana, desde el conocernos, desde el saber que el Evangelio también se aplica en nosotros y nosotros tenemos que crecer en este Evangelio, así como tú y yo estamos creciendo en estos cursos de escuela de pastoral. Bueno, hasta aquí el resumen, hasta aquí también la lección y también hasta aquí nuestro curso de primer grado. Ojalá te haya gustado, ojalá que te haya dado una nueva perspectiva de la iglesia, pero sobre todo te he dado a comprender de la importancia que tú representas para la iglesia, para Jesucristo y para el mundo, y que tu colaboración, por muy pequeña, mediana o grande que sea, es muy importante. Espero que puedas continuar con estos cursos, que Dios te bendiga, que sigas adelante y si nos vemos por la calle, ojalá que nos podamos saludar. Cuídate y espero lo mejor para ti y los tuyos y que, insisto, reflexiones sobre la responsabilidad de ser cristianos. Doy gracias a Dios, Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad de entender su palabra. Gracias, Guillermo, también por todo tu apoyo a lo largo de estas 47 lecciones, tanto en este grupo como en el otro, porque estamos manejando dos. Y bueno, por supuesto, gracias a Coti por su apoyo incondicional y que es titular de este primer grado de Escuela de Pastoral. Hasta pronto, cuídense y sean felices.